Hola a todos, bienvenidos a Diálogo Estoico, filosofía antigua para la mente moderna, donde transformamos la filosofía en diálogos profundos que pueden cambiar tu vida. Prepárense para sumergirnos en las cartas a Lucilio de Séneca, un texto que, a pesar de haber sido escrito hace casi 2000 años, ofrece una guía sorprendentemente relevante para enfrentar los desafíos de la vida actual. Es fascinante cómo la sabiduría de Séneca resuena a través de los siglos. En sus cartas encontramos una brújula para navegar las tormentas de la existencia, un mapa para cultivar la paz interior en un mundo que a menudo nos empuja hacia el caos. Exacto. Séneca no se limita a ofrecernos teorías abstractas, sino que nos brinda herramientas prácticas, consejos concretos que podemos aplicar en nuestro día a día para vivir con mayor serenidad, propósito y resiliencia. ¿Te parece si comenzamos con el primer capítulo? La serenidad está en lo que controlas. Me ha intrigado bastante. Me parece perfecto. Este capítulo es la piedra angular del estoicismo, la base sobre la que se construye todo el edificio de esta filosofía. En él, Séneca introduce un principio fundamental, la dicotomía del control. La dicotomía del control. Suena complejo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro que sí. Séneca nos dice que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar cosas que en realidad están fuera de nuestro alcance. Nos aferramos a la ilusión de poder dominar el mundo exterior, cuando lo único que realmente podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Es decir, que en lugar de intentar cambiar las circunstancias externas, deberíamos enfocarnos en nuestra respuesta interna. Me recuerda la famosa frase de Séneca: el hombre sabio está contento con lo que tiene, mientras que el insensato se consume por lo que no puede tener. Precisamente. Esa frase encapsula la esencia de la dicotomía del control. Si nos obsesionamos con lo que no podemos controlar, como las opiniones de los demás, los eventos externos o el destino, viviremos en un estado perpetuo de frustración e insatisfacción. Tiene mucho sentido. Pero ¿cómo podemos aplicar este principio en la práctica? A veces las circunstancias externas nos golpean con tanta fuerza que es difícil mantener la calma y enfocarnos en nuestra respuesta interna. Tienes razón, no es fácil. Pero aquí es donde la filosofía estoica nos ofrece herramientas valiosas. Imaginemos, por ejemplo, que te encuentras en un atasco de tráfico. La situación en sí misma está fuera de tu control. No puedes hacer que los coches desaparezcan o que la carretera se despeje mágicamente. Cierto. En ese momento es muy fácil dejarse llevar por la frustración, la ira, la impaciencia. Exacto. Pero si aplicamos la dicotomía del control, podemos elegir una respuesta diferente. En lugar de maldecir al tráfico, podemos aprovechar ese tiempo para escuchar música, reflexionar sobre nuestro día o simplemente practicar la paciencia. Es un cambio de perspectiva radical. En lugar de ver el atasco como una pérdida de tiempo, lo convertimos en una oportunidad para cultivar la calma y la aceptación. Precisamente. Y al hacerlo, no solo reducimos nuestro sufrimiento, sino que también nos empoderamos. Al elegir nuestra respuesta interna, nos liberamos de la tiranía de las circunstancias externas. Me parece un punto crucial. A menudo nos sentimos víctimas de las circunstancias, cuando en realidad tenemos el poder de elegir cómo nos afecta. Así es. Y para ilustrar este punto me gustaría compartir un ejemplo inspirador. La historia de Michael J. Fox, ante un diagnóstico tan devastador como el Parkinson. Fox decidió no dejarse vencer por la adversidad, en lugar de centrarse en lo que no podía controlar, como la progresión de la enfermedad. Canalizó su energía en lo que sí podía, crear conciencia sobre el Parkinson y apoyar la investigación para encontrar una cura. Su historia es un testimonio del poder de la dicotomía del control. Fox transformó una situación trágica en una fuente de propósito y acción, inspirando a millones de personas en el proceso. Exacto. Y al igual que Michael J. Fox, todos nosotros podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria. No se trata de negar la realidad de las dificultades, sino de elegir cómo respondemos ante ellas. Hasta ahora hemos hablado sobre la importancia de aceptar lo que no podemos controlar, pero Séneca también nos ofrece herramientas prácticas para identificar qué aspectos de una situación sí están bajo nuestro dominio. Tienes razón. Una de las herramientas más útiles que nos propone es el diario del control. ¿En qué consiste exactamente? Se trata de un ejercicio de reflexión muy sencillo. Al final del día dedicamos unos minutos a escribir sobre 3 cosas que nos hayan generado frustración o malestar. Es como un registro de nuestros puntos débiles, de las situaciones que nos sacan de nuestro centro. Exacto. Y una vez que hemos identificado esas situaciones nos preguntamos, ¿puedo hacer algo para cambiar esto? Si la respuesta es sí, entonces elaboramos un plan de acción para tomar las riendas de la situación. Pero si la respuesta es no, entonces debemos aprender a soltar esa preocupación, aceptar que está fuera de nuestro control. Es un ejercicio muy práctico para diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Me gusta la idea de convertir la frustración en una oportunidad
para la acción o la aceptación consciente. Así es. Y para complementar el diario del control, Séneca también nos propone otra herramienta muy poderosa, la premeditatio malorum. Esa expresión me suena familiar, pero no recuerdo su significado. ¿Podrías refrescarnos la memoria? Claro. La premeditatio malorum consiste en ensayar mentalmente cómo reaccionaríamos ante una situación potencialmente negativa. Es como una simulación mental, como prepararse para un examen. Exacto, al anticiparnos a las dificultades, al imaginar los peores escenarios posibles. Reducimos el impacto emocional que estos eventos tendrán sobre nosotros cuando ocurran. Es fascinante. Al exponernos mentalmente a la adversidad, desarrollamos una especie de coraza emocional que nos protege del sufrimiento. Precisamente, la premeditatio malorum no se trata de ser pesimistas o de vivir con miedo, sino de prepararnos mentalmente para afrontar los desafíos de la vida, con mayor fortaleza y serenidad. Y al comprender que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos, descubrimos un camino hacia la paz interior. Totalmente. Esa es la esencia del estoicismo, encontrar la libertad interior en un mundo que a menudo nos intenta encadenar. Y este es solo el primer paso en nuestro viaje hacia la sabiduría estoica. Entonces, si te parece bien, pasemos al segundo capítulo. La virtud como el verdadero bien. Estoy deseando descubrir qué nos tiene reservado Séneca en esta nueva etapa de nuestra exploración. Me parece una excelente idea. Adentrecemos en el corazón del estoicismo, en la búsqueda de una vida plena y significativa. En este segundo capítulo, la virtud como el verdadero bien, Séneca nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad. ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? La riqueza, el poder, la fama. Esas son las metas que nuestra sociedad actual suele perseguir, con ahínco. Pero me imagino que Séneca tiene una perspectiva diferente. Así es. Para los estoicos la virtud es el único bien verdadero. Todo lo demás, la riqueza, el poder, la fama, son cosas indiferentes. No son ni buenas ni malas en sí mismas. Su valor depende del uso que les demos. Es una idea radical, que desafía nuestros valores más arraigados. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto de la virtud como el verdadero bien? Claro que sí. Para los estoicos la virtud se define como la excelencia del carácter, la capacidad de actuar de acuerdo con la razón y la naturaleza. Se trata de cultivar cualidades como la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Me recuerda la frase de Epicteto: la virtud es el único bien, todo lo demás es indiferente. Es una declaración contundente que nos invita a replantearnos nuestras prioridades. Exacto. Epicteto nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en los bienes materiales o en las circunstancias externas, sino en el desarrollo de nuestro carácter. La virtud no es algo que se obtiene por azar o por herencia. Es algo que debemos cultivar con esfuerzo y dedicación. Es interesante cómo el estoicismo nos invita a tomar responsabilidad de nuestra propia felicidad, a no depender de factores externos que escapan a nuestro control. Precisamente, al enfocarnos en el desarrollo de la virtud, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia felicidad. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, siempre tendremos la capacidad de actuar con sabiduría, justicia, valentía y templanza. Y un ejemplo admirable de esto es la vida de Sócrates. A pesar de ser condenado injustamente a muerte, Sócrates se mantuvo fiel a sus principios hasta el final. No cedió ante la presión social, no renunció a sus valores. La historia de Sócrates nos muestra que la virtud no es un concepto abstracto, sino una fuerza real que nos permite enfrentar la adversidad con dignidad e integridad, incluso en las circunstancias más difíciles. La virtud nos ofrece un refugio interior, una fuente inagotable de paz y fortaleza. Es un ejemplo conmovedor de cómo una vida virtuosa nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Pero ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos cultivar la virtud en un mundo que a menudo parece recompensar el egoísmo y la superficialidad? Es una pregunta importante, y aquí es donde Séneca nos ofrece herramientas prácticas, consejos concretos para integrar la virtud en nuestro día a día. En primer lugar, nos recomienda la práctica de la reflexión diaria. Reflexión diaria. ¿A qué te refieres exactamente? Al final del día debemos dedicar unos minutos a analizar nuestras acciones, a preguntarnos si hemos actuado de acuerdo con nuestros valores, si hemos sido justos, valientes, templados. Es como una auditoría moral, un balance de nuestra conducta. Exacto. La reflexión diaria nos permite identificar nuestros errores, aprender de ellos y corregir nuestro rumbo. No se trata de ser autocomplacientes o de castigarnos por nuestras fallas, sino de ser honestos con nosotros mismos y de buscar la mejora continua. Es un ejercicio de autoconocimiento, de sinceridad y de compromiso con la virtud. Me gusta la idea de convertir la noche en un momento para revisar nuestro comportamiento y ajustar nuestras acciones. Así es. Y para complementar la reflexión diaria, Séneca nos propone otra herramienta muy poderosa, la práctica de pequeños actos de virtud. Pequeños actos de virtud. Suena interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro que sí.
No se trata de realizar grandes hazañas heroicas, sino de ser constantes en las pequeñas decisiones, en las interacciones cotidianas. Practicar la paciencia con un compañero de trabajo que nos irrita. Ser generosos con alguien que necesita ayuda. Decir la verdad aunque sea incómodo. Son actos que a menudo pasan desapercibidos, pero que tienen un gran impacto en nuestro carácter y en nuestro entorno. Precisamente, al igual que una gota de agua puede erosionar una roca con el tiempo. Los pequeños actos de virtud repetidos día tras día pueden transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Me parece una idea muy inspiradora. Nos recuerda que no necesitamos ser héroes para vivir una vida virtuosa, que la grandeza se encuentra en las pequeñas cosas, en los detalles cotidianos. Así es, y para concluir este capítulo, Séneca nos ofrece un último consejo que considero fundamental para cultivar la virtud en nuestra vida diaria: la protección de nuestro tiempo. Proteger nuestro tiempo. ¿A qué te refieres exactamente? En un mundo que nos bombardea constantemente con estímulos, distracciones y demandas, es fundamental que seamos conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo, que identifiquemos las actividades que realmente nos aportan valor y que eliminemos aquellas que nos distraen o nos alejan de nuestros objetivos. En un mundo donde la productividad se valora por encima de todo, esta idea puede resultar un tanto radical. Lo es sin duda, pero recordemos que para los estoicos la verdadera productividad no se mide por la cantidad de tareas que realizamos, sino por la calidad de nuestra vida. Es decir, que debemos enfocarnos en vivir de acuerdo con nuestros valores, no en acumular logros o posesiones. Exactamente. Y para lograrlo es fundamental que seamos selectivos con las actividades a las que dedicamos nuestro tiempo. Séneca propone analizar cómo usamos cada hora de nuestro día y clasificar nuestras actividades según su valor real. Así es. Debemos preguntarnos si una actividad nos acerca a nuestros objetivos, si nos permite cultivar nuestras virtudes o si simplemente nos distrae de lo que realmente importa. Y una vez que hayamos identificado las actividades que no nos aportan valor, debemos tener la valentía de eliminarlas de nuestra vida. Puede resultar difícil al principio, sobre todo si se trata de actividades que nos resultan placenteras o que nos generan algún tipo de beneficio a corto plazo. Pero a largo plazo, liberarnos de estas distracciones nos permitirá enfocarnos en lo que realmente nos hace felices y nos permite vivir una vida con propósito. Y para ayudarnos a gestionar nuestro tiempo de forma más efectiva, Séneca nos propone la técnica de los bloques de tiempo intencional. ¿En qué consiste esta técnica? Se trata de dedicar periodos específicos de tiempo a las tareas que consideramos más importantes, evitando las interrupciones y manteniendo una concentración absoluta en la actividad que estamos realizando. Es decir, crear espacios libres de distracciones para poder dedicarnos plenamente a lo que realmente importa. Exactamente. Esta técnica nos permite aumentar nuestra productividad, reducir el estrés y mejorar la calidad de nuestro trabajo. Me parece una herramienta muy valiosa, especialmente en el mundo actual, donde la multitarea y las distracciones constantes son la norma. Lo es sin duda. Y al combinarla con la reflexión diaria sobre nuestras acciones y la práctica de pequeños actos de virtud, podemos construir una vida más plena, serena y alineada con nuestros valores. Es un camino que requiere esfuerzo y disciplina, pero que sin duda vale la pena recorrer. Y ahora, si te parece bien, adentrémonos en el tercer capítulo: la aceptación de lo inevitable. Me intriga descubrir qué nos tiene reservado Séneca en esta nueva etapa de nuestra exploración. Con gusto. Continuamos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica, desentrañando las claves para vivir con mayor serenidad y fortaleza ante los desafíos de la vida. En este tercer capítulo, la aceptación de lo inevitable, Séneca nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y cómo podemos enfrentarlo con sabiduría. Es un tema que a menudo evitamos, como si al ignorarlo pudiéramos escapar de su realidad, pero la vida inevitablemente nos trae momentos de dolor, pérdida y frustración. Así es, vivir es experimentar la totalidad de la existencia, con sus luces y sombras. Y el estoicismo, a diferencia de otras filosofías que prometen la felicidad absoluta, no busca negar el sufrimiento, sino comprenderlo y aprender a navegarlo. Séneca nos recuerda que hay fuerzas que no podemos controlar, como el curso de la vida, la muerte o el comportamiento de los demás. Exacto, y en lugar de resistirnos a lo inevitable, deberíamos aprender a aceptarlo. No se trata de resignación pasiva o de indiferencia ante las injusticias, sino de reconocer los límites de nuestro control. Me viene a la mente una frase de Epicteto que ilustra esta idea. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Excelente punto. Esa frase es clave para comprender la filosofía estoica. El sufrimiento no reside en los eventos externos, sino en nuestra interpretación de los mismos. Si cambiamos nuestra perspectiva, si aprendemos a ver las dificultades como oportunidades para el crecimiento, podemos transformar nuestra experiencia del dolor. Entonces la clave está en nuestra respuesta interna, en cómo elegimos percibir y reaccionar ante las circunstancias,
Pero ¿cómo podemos cultivar esa capacidad de aceptación? A veces las emociones nos abruman y nos sentimos arrastrados por la corriente de sufrimiento. Tienes razón, no es fácil, pero aquí es donde las herramientas estoicas entran en juego. Una de las más útiles, como ya mencionamos, es la premeditatio malorum. Cierto, hablamos de ella en el contexto del control, pero ¿cómo se aplica a la aceptación de lo inevitable? En este caso, la premeditatio malorum se centra en la anticipación del sufrimiento, en prepararnos mentalmente para las dificultades que inevitablemente encontraremos en la vida, al imaginar los peores escenarios posibles. Al familiarizarnos con la idea del dolor y la pérdida, reducimos su impacto emocional cuando realmente ocurren. Es como si vacunáramos nuestra mente contra el sufrimiento, al exponernos a él de forma controlada. Exacto. Al contemplar la posibilidad de la enfermedad, la pérdida de un ser querido o el fracaso, desarrollamos una fortaleza interior que nos permite afrontar estas situaciones con mayor serenidad y equilibrio cuando se presentan. Me parece una herramienta poderosa, pero también un poco desafiante. A veces preferimos evitar pensar en lo negativo, como si al ignorarlo pudiéramos mantenerlo a raya. Es comprensible, pero recuerda que la premeditatio malorum no se trata de ser pesimistas o de vivir con miedo. Al contrario, al aceptar la posibilidad del sufrimiento, nos liberamos de la ansiedad de lo desconocido. Nos preparamos para enfrentar la vida con mayor realismo y fortaleza. Y al hacerlo, ganamos en libertad interior, a no estar a merced de los vaivenes del destino. Exactamente. Y para complementar la premeditatio malorum, Séneca nos ofrece otra herramienta valiosa, la redefinición del fracaso. ¿Redefinir el fracaso? Suena intrigante. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este concepto? En lugar de ver los obstáculos como derrotas aplastantes, como el fin del camino, podemos refrasearlos como oportunidades para aprender y crecer. El fracaso desde una perspectiva estoica no es más que un paso atrás para tomar impulso, una oportunidad para reevaluar nuestros objetivos y estrategias. Es un cambio de perspectiva radical. En lugar de lamentarnos por lo que no hemos logrado, deberíamos preguntarnos qué podemos aprender de la experiencia. Así es. Y al hacerlo nos convertimos en personas más resilientes, más flexibles, más capaces de adaptarnos a las circunstancias cambiantes de la vida. Entonces la clave está en nuestra actitud, en cómo elegimos interpretar los eventos. Precisamente. Y para cultivar una actitud estoica ante el fracaso, es fundamental desarrollar una mentalidad de crecimiento. ¿Mentalidad de crecimiento? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? La mentalidad de crecimiento, un término acuñado por la psicóloga Carol Dweck, se refiere a la creencia de que nuestras habilidades y capacidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la práctica y el aprendizaje. Las personas con una mentalidad de crecimiento ven los errores como oportunidades para aprender y mejorar, en lugar de como fracasos personales. Es una perspectiva muy empoderadora. Nos recuerda que siempre podemos mejorar, que no estamos limitados por nuestras experiencias pasadas. Así es, y al combinar la premeditatio malorum con la redefinición del fracaso y la mentalidad de crecimiento, desarrollamos una resiliencia a prueba de balas. Ya no nos dejamos vencer por las dificultades, sino que las convertimos en peldaños hacia una versión mejor de nosotros mismos. Te parece una combinación poderosa, pero hasta ahora hemos hablado sobre cómo afrontar las adversidades externas. ¿Qué hay de las emociones negativas que a menudo nos atormentan? La ira, la ansiedad, el miedo. ¿Cómo podemos aplicar el estoicismo a nuestro mundo interior? Es una pregunta fundamental. Y aquí es donde Séneca nos ofrece una de sus herramientas más valiosas, la simplificación de la vida. Simplificar la vida. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? En un mundo que nos empuja constantemente al consumismo, al exceso, a la acumulación de bienes materiales y experiencias, la simplificación de la vida es un acto revolucionario. Se trata de cuestionar nuestras necesidades, de liberarnos de las posesiones y de las relaciones que nos agobian. Es como aligerar la carga, desprendernos de lo superfluo para enfocarnos en lo esencial. Exactamente. Al simplificar nuestra vida, reducimos el ruido exterior y creamos espacio para la paz interior. Liberamos nuestra mente de las preocupaciones materiales y nos enfocamos en cultivar la virtud, en desarrollar nuestro carácter y en vivir de acuerdo con nuestros valores. Me parece una propuesta muy atractiva, pero también un poco desafiante. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes, que nos instan a consumir, a acumular, a perseguir la felicidad a través de la adquisición de bienes materiales. Tienes razón. Simplificar la vida es un acto contracultural, una rebelión silenciosa contra los valores dominantes de nuestra sociedad. Pero es precisamente en esa rebelión donde encontramos la libertad, la autenticidad, la paz interior. Entonces, simplificar la vida no se trata solo de ordenar nuestro hogar o de reducir nuestras posesiones, sino de redefinir nuestra relación con el mundo, de cuestionar nuestros valores y de enfocarnos en lo que realmente importa. Así es un viaje hacia la esencia, hacia una vida más simple, más paléntica, más conectada con nuestros valores y con la naturaleza.
Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en las cartas a Lucilio de Séneca. Un texto que, a pesar de haber sido escrito hace casi 2000 años, nos ofrece una guía sorprendentemente relevante para enfrentar los desafíos de la vida actual. La sabiduría de Séneca resuena a través de los siglos. Sus cartas son una brújula para navegar las tormentas de la existencia, un mapa para cultivar la paz interior en un mundo que a menudo nos empuja hacia el caos. Séneca no se limita a ofrecernos teorías abstractas, sino que nos brinda herramientas prácticas, consejos concretos que podemos aplicar en nuestro día a día para vivir con mayor serenidad, propósito y resiliencia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Diálogo estoico, filosofía antigua para la mente moderna. Hasta la próxima.